pero nosotros nos quedamos aquí. Tenemos todo el pueblo en llamas. Mirad la que hay liada. Está todo el pueblo en llamas. Rodeados estamos el pueblo. Aquí ya se ha llegado al pueblo, lo han podido apagar, han evacuado el pueblo. Está subiendo hacia la sierra, pero no vende hacia las cabras, pues las cabras están aquí. Las cabras están donde la farola esa. Pero ahí es todo roble y solo está ardiendo que el pinar. Está toda la parte del pueblo de pino. Y ya os digo, han desalojado el pueblo, se han ido ya todos. Esto es una pena la que se ha liado. Ya está pasando hacia Gata, ha rodeado Torres y llegará a Salamanca, a la provincia de Salamanca seguro. Como no cambie el fuego, ya son miles de hectáreas calcinadas. Está todo el mundo sin internet, menos los que tenemos otra compañía, se han quemado las torretas y no podemos hacer nada. Nosotros estamos ahí todos en mi finca. Tenemos todos los animales recogidos, no peligran. De momento no peligran, no creemos que peligren porque todo lo que se está quemando ahí no hay ganado ninguno, es todo pinal, pinal, pinal. El ganado está hacia detrás de mí. Papá, mira. No sé si se ve. Parece un volcán, un verdadero volcán, todo, ¿eh? Pero lo bueno es que el pueblo, si os dais cuenta aquí donde está el pueblo, ya se ha apagado. Al llegar a la carretera de la circunvalación lo han podido apagar. Lo malo es que se ha subido para arriba hacia Gata. Que aquello va a ser, aquello es todo canchales, rocas y no pueden hacer nada los bomberos. Que están trabajando al máximo, pero como veis, un incendio grandísimo. Ya os digo, toda la gente la han evacuado y nos hemos quedado aquí los... Mi padre no se ha querido tampoco, ha dicho que él no se va de casa. Y estamos todos bien y todo el ganado bien y de toda la gente. De momento no ha habido víctimas de ganado de nadie porque no hay ganado. Allí había una maja que yo vendía a una chica que se habrá quemado seguro que entera porque... Aquí está el polígono industrial. Todo así, por una mala gestión de montes, como está el campo. Por tanto, prohibir. Pues ahora tenemos las consecuencias. Si llevaran a los responsables, a los que inventan tantas leyes de no toques una piña, no toques un palo seco, no toques nada, te ven con una carga de leña para calentarte en invierno que estás retirando combustible del campo. Te ven con ello, te meten una denuncia. Si en invierno haces un fuego para calentarte, está prohibido, tienes que pedir permiso para quema. Si haces un chorizo en el fuego, en invierno, te acusan de incendio. Pues todo eso lleva a esto. Antiguamente los pastores quemábamos las rastroeras en invierno. No habría que desalojar un pueblo como este, ahora mismo de 400 habitantes que han desalojado. Que una mujer sacándola de casa se le ha caído y se ha podido partir la cadera. Una viejita, la pobre. Que no se puede mandar tanto ni poner tantas normas a la naturaleza. La naturaleza nos lo da todo, hay que aprovechar los recursos naturales, no dejarlos ahí que se acumulen, que se acumulen. Porque luego pasa lo que pasa. Se queman 10.000 hectáreas en un rato como si se quemara animales muertos. Uf. Otro autobús de gente se va a mirar. Ahí va otro autobús. Un gasto de dinero público.
por una mala gestión y que no va a haber ningún responsable, que lo van a sentar en un banquillo a responder. ¿Por qué habéis hecho esas normas y esas leyes? ¿Por qué prohibís que se recoja la fusca de los pinos para cama como se recogía antes? Ahora está prohibido. Todo porque sus asesores, los animalistas estos, pues como es muy bonito, paz y amor, y yo amo la naturaleza, pero desde un piso con aire acondicionado, y salgo el fin de semana a pisar país con las chanclinas y a reírse de los autóctonos que estamos aquí, pues ahora mira la catástrofe. Vamos a ver el otro frente autóctono. Este es el frente que va hacia Santibáñez el Alto. Aquel es el que va hacia Gata, pero es que este está aquí como muy en el pueblo. Vamos a ver en ese momento que se mete hacia el pueblo, que estamos toda la gente preparada, tenemos ahí todas aguas. Y en la finca mía estamos un montón de gente. Tira para acá, Inés. Y está Inés aquí controlando el tema. Mirad cómo está aquí en el mismo pueblo, no lo podéis ver, lleno de zarza, mirad. Zarzas, monte, en el mismo pueblo. El mismo polígono industrial lleno de monte. Uf, madre mía, mirad la que hay liada del pueblo. Yo no sé quién tendrá la esperanza, pero aquí hace falta que mande uno, pero que mande de verdad, que se quiten en paz de tonterías y boberías de la cabeza. Que aquí nada más hay que tonterías y boberías. A ver si la naturaleza ha llegado hasta aquí. Hemos llegado al 2020 y tanto gestionando la naturaleza, los analfabetos de campo y los garrulos como nos llaman. Y ahora que se nos han metido los chanclinas aquí a gobernar y a mangonear, porque estas leyes vienen ya de hace mucho tiempo. Estas leyes no son inventadas ahora, vienen desde cuando yo era niño, ya empezaron con las bobadas de que no se podía quemar, que no se podía coger fusca, que no se podían coger niños, ni pájaros, ni nada. España entera ardiendo, España entera sometida, que estamos en una ruina total, una dictadura brutal. Tenemos cartilla de racionamiento y ahora mirad lo que tenemos. Y todos esos bomberos que están trabajando, que sepáis que no le pagan las horas extras, ¿eh? Se las dan después en días libres. No, pues ellos los zampabollos que están en Mérida, los que mandan, bien se las cobran. Madre mía, eso va a llegar, que no se meta en el Valle del Árrago. Mañana cuando os enseñe esa sierra de Cagacebá, ha quedado totalmente calcinada. Esta es la que hay que controlar un poco, aquí. Uf, madre mía, no, ya no se quema más, ¿eh? Entonces quemó hace 10 años, se ha vuelto a quemar ahora, hasta dentro de otros 10 años se volverá a quemar. No hacen nada, ni le importa nada, solo que prohibir. Madre mía. Hace un calor. Es del fuego que viene. Tienen que meter camiones bomberos allá abajo que no crucen la carretera porque entonces sí que la lían. Entonces es que de noche no se puede hacer nada. Porque esos son unos montes que si se meten ahí las personas se queman. Solo pueden estar en la carretera esperando a que llegue. Y en la carretera llega con tanta fuerza el fuego que no pueden hacer nada. ¿Qué le costará a las carreteras hacerlas, cortar a los lados de las carreteras todos los pinos? Buah. Madre mía. Sí, lo bueno es eso, que el pueblo ya, como veis aquí en la zona del pueblo está medio apagado, solo falta la parte norte que va hacia Gata. Ahora le toca a los vecinos de Gata, no, porque va a subir hacia Salamanca. Mañana estará seguro que en la provincia de Salamanca, que pobrecitos aquellos también a que les espera. Venga a matar vaca, venga a matar cabra, venga papeles, venga papeles. Pues aquí tenemos los papeles, mirad.
ardiendo. Ya lo decían los antiguos, los papeles se moja y se borra lo que hay escrito. En la memoria es donde queda todo. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Y os queréis ir a Santibáñez? Si va fuego para Santibáñez. ¿Lo estoy viendo? Se querían evacuar y irse para Santibáñez, esto que tenemos allí en casa y están allí mis cuñados. Ya Torre ha quedado libre, ya Torre ha pasado el fuego. Mira, ya Torre ya se ha quemado todo alrededor, pues ya está. Ahora va el fuego hacia Santibáñez el Alto. Mirad la que se está liando por ahí a Santibáñez. A ver si lo van a tener que desalojar. Pues no te extrañe que tengan que desalojar a Santibáñez al final, vas a ver. Os voy a dejar, Dagales, que se me acaba la batería, no tenemos batería ni tenemos nada. ¿O qué pasa? Suena boom, boom. Cuando hemos tenido cortado que está hablando por teléfono. El fuego peligra que ese va hacia Santibáñez. Se ha vuelto hacia Santibáñez. Os dejo que tengo poca batería.